Empezó el bombardeo de datos económicos del nefasto segundo trimestre del año 2020. Esta semana terminó la Cumbre Mundial de la Organización Internacional del Trabajo y estimó cuántos empleos se han perdido en el mundo por la pandemia. Quédate hasta el final del video porque en el dato curioso te contaré sobre la compra estratégica de una gran empresa de tecnología por parte de Amazon. Hola my friend, episodio 103 del TradingView. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Debes suscribirte a este canal y activar la campanita. Aparezco en las redes sociales como @DaniPérezTrader, tanto en Instagram como en YouTube. Esta semana finalizó la Cumbre Mundial Virtual de la Organización Internacional del Trabajo, quien recientemente cumplió 100 años desde su creación. En estas cumbres se reúnen trabajadores, empleadores y gobiernos. El tema principal fue la de evaluar las repercusiones económicas y sociales de la pandemia. En su nota conceptual publicaron sus preocupantes declaraciones y datos sobre el segundo trimestre del año 2020. Manifestaron que la pandemia ha devastado el mundo del trabajo, causando un inmenso sufrimiento humano y dejando en evidencia la extrema vulnerabilidad de muchos millones de personas. En cuanto a sus últimas estimaciones, el número exorbitante de lugares que han cerrado en todo el mundo en respuesta al COVID-19 ha reducido en un 10.7% el total de horas trabajadas en tan solo el segundo trimestre del año 2020. Es decir, según ellos, se ha provocado la pérdida de 305 millones de empleos, si se toma como base una semana laboral de horario completo de 48 horas, que es la forma como ellos han empezado a calcularlo recientemente porque no hay suficientes datos. Este dato representa más de un 50% de diferencia del dato que ellos proyectaban en marzo cuando se declaró oficialmente la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La fuerza laboral formal en el mundo está alrededor de 3.000 millones de personas. Otro dato importante que publicaron es que la pandemia no ha afectado de la misma manera a las mujeres que los hombres. Según esta organización, las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores más afectados, como es por ejemplo el sector de los servicios y en las ocupaciones que están en primera línea en la lucha contra la pandemia, principalmente el sector de la salud y de los cuidados a la persona, donde representa el 70% del personal. Inicialmente la región que fue más afectada, recordemos que fue Asia y el Pacífico, pero actualmente es de las Américas, seguida por la región de Europa y Asia Central, dado que el epicentro de la pandemia se ha ido desplazando completamente hacia el occidente. Comentan también que es difícil predecir su futura trayectoria, ya que es la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos también que la Organización Mundial del Comercio prevé una disminución del volumen del comercio mundial en el mejor escenario del 13% y en el peor de los casos del 32%. Estos son datos muy impactantes. Esto es un nivel de desastre muy alto. Bueno, cambiando un poco de tema, pero tiene que ver con datos económicos. Desde este martes 14 de julio empieza el plato fuerte sobre los resultados de las empresas sobre el segundo trimestre del año 2020. Por ejemplo, del sector financiero y bancario y de algunas empresas importantes. Bueno, veamos cómo reacciona el mercado, que ha tenido un altísimo nivel de incertidumbre durante toda esta semana, con un aumento de contagio en los Estados Unidos a niveles demasiado críticos. Bueno, analicemos todos los escenarios que esperamos para la próxima semana, para el futuro del S&P 500, del Nasdaq, del VIX, del petróleo, del oro y el Bitcoin, con todos sus precios objetivos. En el futuro del mini del S&P 500, vamos a ver los escenarios que esperamos para esta semana. Fíjense cómo el mercado de aquí llega a un punto donde ha estado consolidando. Impresionante lo que pasó el día viernes, baja con fuerza, subes con fuerza y termina en el punto más alto de la vela. Muy importante, en este momento estamos por encima de una línea de tendencia importante. Vamos a ver si el mercado lo mantiene y logra pasar esta resistencia, que va a ser interesante. Estamos hablando alrededor del precio de 3.221, pero lo más interesante aquí es que el mercado respetó realmente la línea 200. El sobrepaso nunca perdió conexión con ese importante indicador y de alguna forma el mercado sigue estando por encima de la línea de tendencia. Así que en este triángulo se va a definir muchísimas cosas de aquí en adelante. El volumen realmente bastante bajo, alrededor el viernes de 1.300.000 transacciones. Si vemos aquí en una gráfica un poco más detallada, miren cómo nos damos cuenta que el mercado llegó a estar entonces aquí donde están estos vendedores. Ahí cerró en el punto prácticamente más alto de la semana. Miren qué semana tan loca que es la realidad, cómo el mercado empezó a oscilar de forma muy errática. Esto solamente denota indecisión.
¿ok? El mercado, después de que lo suben fuertemente durante el premercado del día lunes, fíjense cómo el mercado empieza a bajar, rompe una línea de tendencia importante, se va con fuerza hasta el previo pivote alrededor de 3104 y luego a final del día jueves y luego el viernes, que fue súper errático hasta que después del mediodía empezó a arrancar hacia arriba. Realmente eso denota muchísima incertidumbre en los mercados. De todos modos, si el mercado logra pasar la resistencia de los 3185, probablemente esté llegando al precio de los 3225 de manera importante, que es donde estaría la próxima resistencia, y aquí probablemente tendríamos movimientos muy lentos, el VIX bajaría y eso haría que aquí las oportunidades no fueran tan obvias como pudiera ser si el mercado logra respetar esta resistencia y se iría hacia abajo. Recordemos que esta semana se espera que tal vez aumente un poco la tensión entre China y los Estados Unidos, a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores de China hizo un llamado realmente a la reconciliación del gobierno y propuso tal vez una lista de puntos para identificar y resolver las diferencias que mantienen ambas potencias. Vamos a ver qué pasa con eso esta semana, porque realmente la cosa está bien complicada, ¿ok? Y también esta semana se empieza la temporada de resultados trimestrales, del trimestre más nefasto que ha tenido la historia prácticamente moderna, así que empieza mayormente con el sector bancario y financiero, y cuidado si esto empieza a traer una nueva ola de grandes despidos, pero ya de este sector en particular, así que eso es muy importante. Pasando al Nasdaq, impresionante, sigue subiendo, muchos están refugiando, muchos inversores se están refugiando en acciones tecnológicas, realmente. Recuerden las 5 acciones más importantes, recordémoslas de nuevo: Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, incluso vamos a meter allí a Netflix, Zoom, todas estas empresas que están teniendo muy buenos resultados con respecto al tema de la pandemia. Bueno, fíjense cómo de los 7 últimos días hábiles, 6 se han hecho máximos históricos, así que bueno, buenas noticias para el Nasdaq. Entonces yo tenía previsto que el mercado retrocediera un poco más para mayor continuación, ni siquiera eso lo hizo, los volúmenes están bastante decentes, un poquito por encima del promedio. Si el mercado sigue subiendo, que yo creo que es lo que va a seguir haciendo por lo menos en este breve corto periodo de tiempo, muy probable que llegue a los 11.000, ese sería mi precio objetivo siguiente. Si logra pasar de ahí, y bueno, obviamente aquí hay una barrera psicológica importante, pero si logra pasar de ahí es muy probable que llegue a los 11.190. Ya después de ahí tengo una brecha grande hasta el precio de 11.550 y posteriormente 11.883. Si vemos una gráfica más detallada, yo les decía en uno de los premercados, bueno, esta semana llegamos a mi precio objetivo más alto que tenía, que les había compartido, y ahí empezó a ser un canal oscilante alcista extremadamente comprimido, y lo rompió, lo llegó a romper, aunque todavía no ha perdido conexión, pero lo llegó a romper, digamos, ya en la última barra del día viernes. Mis próximos precios objetivos aquí se los comparto: 11.000, 11.191, 11.550 y 11.883. Así que vayan a la nevera y anoten esos precios que son importantes. Por ahora yo creo que el Nasdaq de alguna forma es muy probable que pueda seguir subiendo. Recordemos que los resultados trimestrales de todas estas empresas en su mayoría van a ser a final de mes de julio. Bueno, si vemos aquí en el VIX, el índice que mide la volatilidad, el miedo, digamos que de alguna forma el mercado sigue estando en esa zona de soporte, baja fuertemente, digamos, el último día. Sin embargo, sigue estando allí. Todo depende de lo que pase esta semana y los resultados trimestrales, si no son positivos y el coronavirus sigue teniendo un efecto muy importante en la economía. Va a llegar en algún momento, los inversores van a sentir bastante miedo y ahí van a sacar digamos, muchísimas inversiones, va a bajar el mercado y esto probablemente suba de manera importante, que para mí es un escenario bastante claro y se lo he repetido bastantes veces. Este mercado a mí no me gusta nada. Si vamos al petróleo, importante, no logra pasar la zona de resistencia, baja con fuerza el jueves, el viernes sube, ¿ok? Pero sigue estando ahí aguantado porque está esperando que lo que va a pasar en la economía, está esperando que lo que va a pasar, a pesar de ese buen dato que hubo en China hace un par de semanas, ¿ok? Con todo lo que tiene que ver con respecto a tema de producción, ¿ok? De manufactura. Fíjense cómo el mercado entonces en este momento no pasa la resistencia y ahí está batallando con un movimiento bastante lento, diferente de los que hubo anteriormente. Así que el petróleo hay que ponerle cuidado porque para mí está a punto de hacer un movimiento fuerte, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y si lo hace hacia arriba, muy probable que pueda llegar a los 48. Sin embargo, para mí, insisto, mi escenario aquí, mientras no pase esta resistencia, sigo pensando que el petróleo puede llegar a 30. En el caso del oro,
interesante. Llegamos a 1800, casi 30, ¿ok? Y fíjense cómo el mercado ahí hace un retroceso. Pero ya pasamos ese precio importante que yo les había comunicado hace tiempo, que si lo reventaba o pasaba, es muy probable que el mercado del oro pueda estar llegando a 1901. Recordemos que el oro en este caso ya saltamos a máximos de hace 9 años y lleva 5 semanas de ganancia consecutiva. Okay, consecutiva. Y esto es importante porque si los inversores, lo que les explicaba en este momento, si los inversores que se están refugiando, digamos, o piensan que la nueva oleada o como lo quieran llamar, todo lo que pueda pasar con el caso del virus, pues de alguna forma eso sigue generando dudas y esas dudas realmente hace que el oro sea un excelente instrumento refugio con todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia. Y además, si aumentan las tensiones que les comentaba entre China y los Estados Unidos, pues probablemente el oro siga subiendo y llega a los 1901, que es mi precio objetivo, que les he compartido hace muchísimo tiempo. En el caso del Bitcoin, sigue estando ahí batallando fuertemente entre estas dos áreas. Fíjense que yo les comentaba que en este punto para mí había que tener mucha precaución. Sin embargo, mi expectativa sigue siendo completamente alcista. Sin embargo, el mercado puede bajar hasta los 8.600 y todavía considero que el Bitcoin pudiera subir. Ahora, si el mercado pasa a los 8.600, pudiera estar llegando a los 7.592 y si logra pasar de ahí a los 5.500. Pero para mí, el Bitcoin ya surfió lo peor de la crisis y lo hizo de manera muy buena, y para mí eso hizo que se ganara mi completo respeto. Mi respeto. De hecho, por ahí salió una noticia que uno de los grandes exchanges probablemente está pensando irse a hacerse público, y eso es algo muy importante, ¿verdad? Muy importante porque sigo ganando espacio y terrenos el Bitcoin, y eso los protagonistas del Bitcoin, y eso es algo muy interesante. Pero como les digo, aquí el Bitcoin todavía está resistiendo a cualquier embate bajista, y de alguna forma para mí pudiera estar llegando a los 10.415 en el caso de que el mercado logre romper, digamos, una pequeña línea de tendencia bajista que hay de este punto. Noticias importantes desde el punto de vista económico. Bueno, el lunes no tenemos noticias, el martes sí tenemos, pero es antes de la operativa, así que no nos afecta tanto. Ya el miércoles sí tenemos el inventario del crudo y la producción industrial, que va a ser un poquito antes de la apertura. Sin embargo, son datos bastante importantes. Ya el jueves, obviamente, cargadísimo siempre con todo lo que tiene que ver con las solicitudes de desempleo y también lo que tiene que ver con las ventas al detalle, que para mí es un dato muy importante. También el Manufacturing Index o el índice de manufactura de Philly. ¿Ok? Y también el viernes a las 10 de la mañana, obviamente, el Consumer Sentiment, que es bien importante, en este caso el preliminar, en plena operativa, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Estos datos son datos, es una semana cargada de datos, no solamente económicos, sino también lo que les comentaba. Empieza entonces la temporada de resultados, empezando por los bancos y algunas empresas importantes. Por ejemplo, Delta Airlines es una empresa que yo considero del sector aéreo extremadamente importante. Y bueno, y el sábado que empieza todo lo que tiene que ver con el G20, importante todo lo que tenemos que estar presente en el tema de China y Estados Unidos, ¿ok? Y qué va a pasar esta semana con respecto al tema de los contagios, que verdaderamente la cosa se está poniendo para mí un poco color de hormiga. Zoox es una de las empresas que está transformando la movilidad que tenemos hoy en día, ya que desarrolla carros autoconducidos, es decir, no necesita conductor. Esto es una industria que está creciendo rápidamente con competidores bien agresivos. Esta empresa acaba de ser comprada por uno de los grandes en tremenda movida estratégica. Bueno, ¿quién ha escuchado, leído e incluso comprado en Amazon? Seguro la mayoría y en más de una oportunidad. Que el gigante tecnológico y del e-commerce ha adquirido en los últimos años una omnipresencia que lo convierte en una de las 3 empresas con mayor capitalización en el mundo. Lo que Amazon ha construido a su alrededor es sin lugar a dudas el vivo ejemplo de un imperio que se supera a sí mismo, explorando detrás de cada éxito nuevas áreas que son muy rentables. Muestra de ello es su más reciente adquisición o inversión corporativa, como ellos prefieren llamarle, Zoox. ¿Pero qué y quiénes son Zoox? ¿Cuál es el propósito de Amazon con esta adquisición?
Tal vez sea la primera vez que hayas escuchado el nombre de Zoox o quizás hayas leído por allí en los últimos días. Lo cierto es que bajo este nombre opera una exitosa startup de vehículos autónomos nacida en el año 2014. Sus fundadores fueron el artista o diseñador australiano Tim Kingsley y nada menos que Jesse Levinson, el hijo del presidente de la junta de Apple, Arthur Levinson. Ambos son ex ingenieros de Apple, quienes decidieron continuar por ellos mismos la idea que dejó adormecida el gigante de la manzana. Desde su fundación, Zoox ha venido funcionando como una empresa emergente de altísimo potencial y gracias a la plataforma de crowdfunding Crunchbase logró recaudar $290 millones en el año 2014. En el año 2018, luego de una ronda de financiación, Zoox se hizo de unos $800 millones y ya para entonces la compañía se valoraba en unos $3.200 millones. Al poco tiempo, la junta directiva votaba por distribuir a Kingsley como su CEO. Y para el año 2019, su cofundador Levinson y su equipo decidieron contratar a Aika Ivan, experimentada CEO que con su amplio recorrido ha estado nada más y nada menos que en la dirección de estrategias de Intel. Interesantísimo. En marzo de 2019 se hizo público un litigio entre Tesla y Zoox. El caso es que Elon Musk acusaba a 4 de sus antiguos empleados de haber robado información patentada para usarla en el desarrollo de Zoox. Estos últimos reconocieron la situación aceptando pagar una importante suma de dinero a Tesla como compensación. Fuera de este incidente, vale decir que la capitalización de Zoox evidentemente es inferior a la de sus gigantes competidores más directos, como Tesla, como Waymo de Google e incluso Uber o Lyft. Y bueno, en este momento andaban a la cacería de cerebros, de inversores y de socios estratégicos. Esto se convirtió en una prioridad con la llegada de la pandemia, pues la conducción autónoma cobra vigor en aras de prescindir del factor humano y de un mayor distanciamiento social dentro de los vehículos. El auto fantástico. Pero la pequeña Zoox logró una ventaja respecto a los grandes, pues es la primera en obtener la licencia del servicio de transporte autónomo en el estado de California. El principal objetivo de Zoox se basa en el desarrollo de una flota de vehículos eléctricos totalmente automatizados, con la finalidad posterior de ofrecer el servicio en el mercado. Para ello diseñaron un software de conducción autónoma e inteligencia artificial y comenzaron a probarlo en distintos entornos y vehículos de prueba con resultados altísimamente positivos. Pero su proyecto no queda allí. El usar tecnología en autos construidos por terceros es poco para ellos, ya que su intención no se centra únicamente en el desarrollo del software, sino que también tienen como meta la fabricación del vehículo completo. Esto es un camino nada fácil, ya que se enfrentan competidores gigantes. Sin embargo, la llegada de junio de 2020 le estrechó la mano con otro gigante. El pasado 26 de junio se hizo noticia la compra de Zoox por parte de Amazon, como una de sus adquisiciones top, como pasó en su momento con Zappos, con Whole Foods o Ring. Según el Financial Times, la negociación superó los $1.200 millones y con ella Amazon lograría un ahorro de $20.000 millones anuales aplicando la conducción autónoma en sus repartos. Al parecer, el gigante de Bezos, Amazon, es capaz de amortizar esta inversión en menos de un mes, ya que si le incluyen su logística, los ahorros son enormes. Esto es un ganar-ganar. Al parecer, Zoox mantendrá su autonomía mientras recibe el apoyo de este gigante en la creación de su flota de vehículos autónomos. Por su parte, Amazon posee, como les decía, intenciones firmes de involucrar esta tecnología en su servicio de logística y entrega. Como te comentaba, esto podría representar en el futuro no muy lejano la reducción de mucho personal logístico y de entrega, es decir, ahorros monstruosos para la empresa. Al respecto de esta negociación y según palabras de Jeff Wilk, consejero delegado del consumo mundial de Amazon, Zoox, al igual que Amazon, es una apasionada de la innovación y de sus clientes. Por eso estamos entusiasmados de ayudarlos en hacer realidad su visión. Mientras tanto, Aika Evans, la actual CEO de Zoox, declara que hemos avanzado mucho y ahora tenemos la oportunidad de lograr un futuro totalmente autónomo. Evidentemente, además de los beneficios que esta unión representa para cada uno, tienen una meta en común de apoderarse del mercado en este sector. Esto mucho antes de lo que pueda hacer Tesla o Waymo y ahora realmente tienen como. Esto es una adquisición completamente estratégica para el coloso de Bezos, la cual ha inquietado incluso a Elon Musk. Este no pudo evitar mostrar o sentirse aludido al calificar la operación como una copia. Le envió de hecho un tweet directamente a Bezos diciendo:
esto es una copia. Ja, ja. En una entrevista de Bloomberg, la propia compañía mostró los avances del software al presentar un video en el que se le puede apreciar un Toyota Highlander recorriendo las calles más difíciles de San Francisco, dotado de su tecnología autónoma y sin conductor. Un sistema de conducción basado en una visión 360, 18 cámaras, 10 radares, 8 sensores LiDAR. Todo esto representa tan solo una muestra de lo que se viene en el futuro muy cercano. Frank, este tipo de cosas es algo que a mí me apasiona porque involucra estrategia de empresas, tecnología e inversiones. Frank, déjame un comentario abajo del video y cuéntame qué te pareció el contenido de este TradingView y no te olvides de darle like y compartirlo con un amigo que deba conocer esta información. Soy Dani Pérez y me encuentras en Instagram como @DaniPérezTrader. Así que Frank, nos vemos el próximo domingo en el próximo episodio del TradingView.